Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según tu horario en el lugar que te conectas. Te saludan Antonio y Jesús Cáceres y te damos la bienvenida a la sección semanal de herejías bíblicas del Ministerio ACA, hoy lunes 11 de agosto de 2025. El tema de hoy, Adventismo del Séptimo Día. El Adventismo del Séptimo Día, surgido en el siglo XIX, bajo la influencia de William Miller, y consolidado por Ellen G. White, nació como un movimiento apocalíptico, con fuertes énfasis en el regreso inminente de Cristo y una reinterpretación de la ley mosaica. Si bien usan terminología bíblica y afirman creer en la salvación por fe, su estructura doctrinal está marcada por enseñanzas ajenas al Evangelio verdadero, como la doctrina del juicio investigador, basada en una supuesta visión de Ellen White, la dependencia del sábado como marca distintiva para la salvación, y una autoridad profética que compite con la Escritura misma. Desde la perspectiva bíblica, esta herejía no es una simple diferencia denominacional. Es una distorsión de la verdad que cambia el centro del Evangelio de Cristo por un sistema de méritos, fechas y ceremonias, debilitando la obra consumada en la cruz. Permanecer en este error no solo compromete la fe personal, sino que puede arrastrar a otros a un evangelio distinto, que el apóstol Pablo condena en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Consecuencias de permanecer en esta herejía. A. Consecuencias ante Dios. Desvío doctrinal. Dios ha revelado su plan de salvación por gracia mediante la fe en Cristo, sin añadir obras de la ley como condición para ser aceptados. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. El adventista que confía en el sábado o en el juicio investigador como condición de salvación, pone su esperanza en un pacto que ya fue cumplido y clausurado en Cristo. Oposición a la suficiencia de la cruz. Al atribuir valor salvador a elementos adicionales, se minimiza la obra perfecta de Jesús, ofendiendo la verdad del Evangelio. Riesgo de juicio más severo. Quien enseña y propaga un error se hace responsable no solo de su propia desviación, sino de los que lo siguen. Santiago capítulo 3, versículo 1. B. Consecuencias ante los demás. Testimonio distorsionado. La predicación adventista puede atraer por su celo y disciplina, pero al estar fundada en un evangelio alterado, produce discípulos que dependen de normas y visiones, no de Cristo vivo. Desconfianza del mundo. El mensaje centrado en prohibiciones y fechas hace que muchos vean el cristianismo como un sistema opresivo y no como la libertad gloriosa de los hijos de Dios. División con otros creyentes. Su insistencia en que solo quienes guardan el sábado y aceptan las enseñanzas de Ellen White son el pueblo remanente. Rompe la comunión con hermanos que creen en el verdadero evangelio. C. Consecuencias físicas y espirituales. Cargas innecesarias. El legalismo produce ansiedad, culpa crónica y una sensación constante de insuficiencia espiritual. Aislamiento social. El rechazo a participar en actividades que caen en sábado según sus criterios puede separar a la persona de su entorno familiar o laboral. Estancamiento espiritual. El foco en reglamentos opaca la intimidad genuina con Cristo, pues la atención se desplaza del Salvador a la observancia. Símil y contraste. El camino opuesto. Imagina un árbol en un terreno seco, Alabama que constantemente le arrancan las raíces para medir si están creciendo bien. Ese árbol no prosperará. Así es el creyente atrapado en el adventismo. Vive escarbando en su propia obediencia para ver si es suficiente. Por el contrario, quien confía solo en la obra terminada de Cristo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Salmo capítulo 1, versículo 3. Sus raíces permanecen firmes, su fruto es constante y sus hojas no se marchitan. El evangelio puro trae descanso, seguridad y gozo, porque no depende de la vigilancia de un sistema humano, sino del poder del Espíritu Santo. Versículos en contra de esta herejía. Antiguo Testamento. 1. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Ciertamente vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, dado a Israel no como medio de salvación universal. 2. Isaías capítulo 1, versículos 13 y 14. Dios rechaza rituales sin obediencia de corazón. 3. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. 4. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el varón que confía en el hombre. 5.
Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Mostrando que nadie puede justificarse por la ley. 6. Salmo capítulo 51, versículos 16 y 17. Dios se agrada de corazón contrito, no de rito vacío. 7. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Dios demanda justicia, misericordia y humildad, no formalismo legalista. 8. Isaías capítulo 29, versículo 13. Advertencia contra adorar con labios pero corazón lejos. 9. Habacuc capítulo 2, versículo 4. El justo por su fe vivirá. 10. Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. Salvación ofrecida gratuitamente. Nuevo Testamento. 1. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Nadie es justificado por las obras de la ley. 2. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Nadie os juzgue en comida, bebida o sábado. 3. Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. El verdadero reposo es Cristo, no un día. 4. Romanos capítulo 3, versículo 28. El hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. 5. Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11. No poner yugo que ni nuestros padres pudieron llevar. 6. Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11. Guardar días y tiempos es volver a esclavitud. 7. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Gloria en Cristo, no en ritos. 8. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Espíritus que enseñan doctrinas de demonios con prohibiciones. 9. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. La letra mata, el espíritu vivifica. 10. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15. Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos. Concluimos. El adventismo del séptimo día, con su énfasis en un pacto que ya no rige para salvación, es como un ancla que detiene el barco en medio de la tormenta. La gente cree que está segura, pero en realidad no avanza hacia el puerto de la verdad. Persistir en este error es despreciar la sangre de Cristo como suficiente y definitiva. Si no abandonan esa confianza en obras, visiones y calendarios, y no se aferran únicamente al Evangelio puro, se arriesgan a escuchar de labios del Señor en aquel día: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versículo 23. Hoy es el día para soltar el peso muerto de la tradición humana y abrazar la libertad gloriosa que solo se encuentra en Jesucristo. Si te diste cuenta de que has abrazado una doctrina falsa, si tus ojos se han abierto y comprendes que has caminado por senderos peligrosos, no estás solo. Dios no se complace en la muerte del que se extravía, sino que anhela que todos vengan al arrepentimiento. Hoy puede ser el comienzo de tu verdadero caminar con el Dios verdadero. Hoy no es el fin. Hoy es el día en que Dios quiere restaurarte. Levántate y sálvame, pídele al Dios verdadero. Dios te bendiga. Jesús viene pronto.